Bueno, yo soy Juan Ramón Moreno, me presento, soy ingeniero de caminos y bueno, pues estamos impartiendo un curso de gestión de empresas de construcción y este webinar lo enmarcaríamos dentro de, uno de los temas, ¿vale? Dentro del curso. Entonces, lo hemos denominado precios descompuestos y cálculo de rendimientos, ¿vale? Porque la idea es que una parte fundamental del trabajo en una empresa de construcción o de reformas o instaladora o como queramos llamarla, porque al final todos somos empresas de construcción, ¿vale? Es el presupuesto. Y una parte fundamental del presupuesto son los precios descompuestos y el cálculo de rendimientos. Si nos fijamos en la estructura formal del presupuesto, lo primero que tenemos es un capítulo o capítulos colgando de la unidad de obra. Colgando del capítulo tenemos la unidad de obra y colgando de cada unidad de obra tenemos uno o varios descompuestos. ¿Y los descompuestos qué son? Son aquellos recursos necesarios para la realización de la unidad de obra. Es decir, la unidad de obra es lo que yo le vendo a mi cliente y el recurso es lo que yo compro o la empresa compra para poder ejecutar esa unidad de obra. Lo que ve el cliente, que es, por tanto, la unidad de obra, ¿vale? Y la información asociada a ella que se pueda ver. Y lo que no ve el cliente, que es los precios descompuestos. Pero el que no lo vea el cliente no significa que no tengamos que tener la estructura completa del presupuesto. Por ejemplo, una estructura completa del presupuesto puede ser esta, que tengo capítulo, la unidad de obra, la unidad de limpieza, una definición, una descripción de la unidad de obra, ¿vale? Ahí hay muchísima información, ¿vale? Si yo tengo la estructura completa del presupuesto, esa información la podré utilizar y reaprovechar para muchas cosas. Si no la tengo, va a ser complicado que la pueda reutilizar, ¿vale? Y pues lo que le voy a dar al cliente es la información que le tenga que dar, ¿vale? Le enseñaré la unidad de obra, podré enseñarle o no la medición, podré enseñarle o no el precio unitario de venta y podré enseñarle o no el importe de la unidad de obra. Pero el que no se le enseñe algo no significa que no tiene que estar documentado y bien construido. ¿Por qué utilizamos los precios descompuestos? Porque así estamos documentando las decisiones. Si yo documento las decisiones, después podré ver si me estoy desviando en alguna parte y por qué y dónde. Nos acostumbraremos a pensar en términos de coste. Es decir, no hay que mezclar churras con merinas. Cuando empezamos a meter descompuestos, cuando corrijo algunos ejercicios de los alumnos, veo enseguida que hay que a veces se está pensando en precio de venta, otras veces está pensando en precio de coste. Si lo tengo mezclado el batiburrillo, ya no sé lo que me va a costar la unidad de obra. Y en un presupuesto, lo importante no es por cuánto lo vamos a vender, que sí, que es muy importante. Lo importante de verdad es cuánto me va a costar, o cuánto creo yo que me va a costar, o cuánto me gustaría que me costara, que después pasará lo que pasará, ¿vale? Entonces, si yo sé cuánto creo que me va a costar, podré determinar el precio de venta. Si no, va a ser muy complicado que yo puedo aventurar un precio de venta, pero si no sé cuál era mi coste de partida, pues difícilmente podré saber si me estoy desviando, si estoy perdiendo o ganando. Si monto la estructura de descompuestos como toca, podremos saber lo que teníamos previsto para cada cosa, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. O sea, yo necesito saber cuánta mano de obra tenía prevista para ejecutar esta unidad de obra, cuánto material, de qué tipo, cuánto camión grúa, lo que sea, ¿vale? Si siempre lo hacemos de la misma forma, es muy fácil mecanizar el trabajo, ¿vale? El secreto de la industria, ¿cuál está? En la repetición de tareas. Bueno, pues nosotros vamos a intentar repetir nuestras tareas en la oficina, ¿vale? Porque esto es trabajo de oficina, ¿vale? Pero si intentamos mecanizarlo y lo estructuramos de forma que siempre sea igual o muy parecido, va a ser muy fácil ahorrar tiempo y en esas tareas, ¿vale? Si lo hacemos cada vez de una manera, cada vez es extraordinaria, no podemos automatizar procesos. Automatizar procesos no significa que esté mal, ni que esté peor, significa que estamos automatizando cosas, lo que se puede automatizar, lo que no. Vale.
si lo tenemos la estructura completa, podemos verificar de forma rápida las desviaciones. Si yo tenía previsto gastarme 0,8 horas de mano de obra en algo y resulta que me estoy gastando 1,2, pues veo enseguida la desviación. Si solo tenía apuntado que me gastaría 24 euros, pues no sé. Si el precio de la mano de obra de la hora ha aumentado, si el rendimiento no es el que tenía previsto, si es mayor, es menor, no lo sé. Voy perdiendo información. ¿Vale? Nos va a permitir detectar cosas inesperadas, ¿vale? Lo que podemos llamar como unidades de obra fantasma, ¿vale? Yo tengo unidad o recursos fantasma que no tenía previsto en el presupuesto y va y resulta que se produce. ¿Y eso para qué me sirve en este presupuesto? En este presupuesto para nada. Bueno, sí, para saber, para que el próximo lo pueda tener en cuenta. O a lo mejor puedo crear un precio contradictorio a partir del conocimiento de esa circunstancia, ¿vale? Si no lo tengo previsto, si digo, nah, es que era todo coste para la unidad de obra, no sé en qué, pero era coste, pues va a ser difícil que lo detectemos. Cualquier cambio del presupuesto, si lo tengo bien estructurado, será muy fácil de implementar, ¿vale? Yo tengo que modificar algo, un precio de un material o algo, lo cambio en un momento. Si no lo tengo bien estructurado, tengo que volver a pensar en toda la unidad de obra. Y aquí lo que más cansa es pensar, ¿vale? Con lo cual, vamos a evitar en la medida de lo posible tener que pensar. Lo que podamos hacer sin pensar, lo haremos de forma automática. Y cuando haya que pensar algo, pues lo pensaremos. Pero tendremos más tiempo porque lo otro lo hemos automatizado. Y al final, sin darnos cuenta, sin querer, estamos obteniendo mucha información de forma instantánea, ¿vale? Sin esfuerzo. Que lo bueno de la información es eso, que se obtenga sin esfuerzo. Porque si tengo que dedicar mucho esfuerzo para obtener información, ¿vale? Esfuerzo significa tiempo y tiempo es lo que menos hay, con lo cual no tengo tiempo, no puedo dedicarlo a averiguar algo, con lo cual no lo averiguo y nos pasa sin pena ni gloria. Vale. ¿De dónde salen los descompuestos? ¿Vale? Porque al final tenemos que poner los descompuestos en una unidad de obra. Bueno, pues salen de la propia unidad, de la propia definición de la unidad de obra. Ahí hay mucha información, ¿vale? Sobre todo si tenemos una unidad de obra bien definida. O del proceso constructivo, que hayamos pensado nosotros en cómo vamos a ejecutar esa unidad de obra. Si yo pienso que voy a necesitar un elevador, ya sé que necesito poner como descompuesto en las horas de elevador o el día de elevador que toque. Si voy a utilizar una grúa, si voy a utilizar bombeo, pues será bombeo. O a lo mejor puedo utilizar un recurso que sea que al final lo que me dará es, bueno, una reserva económica para hacer algo, para un determinado material o para un determinado máquina o lo que sea. De la experiencia propia, ¿vale? Al final todos estamos trabajando en la obra y cuando vamos a analizar una unidad de obra sabemos que hay recursos que aunque no estén ahí indicados necesitamos ponerlos. Cuando digo recursos digo precio descompuesto, ¿vale? O de la experiencia de la empresa. De ahí también podemos sacar los descompuestos, ¿vale? Porque si conforme vamos ejecutando obra las vamos analizando convenientemente, ¿vale? Y viendo los resultados y dónde hemos fallado, eso nos permite aprender para las siguientes. Y ese aprendizaje, ¿vale? Esa es la experiencia, que la experiencia tiene que ser algo que nos permita aprender, ¿vale? Porque si no aprendemos de la experiencia, entonces pasa a ser costumbre, ¿vale? Y como se ha hecho toda la vida así, pues yo lo sigo haciendo, ¿vale? Pero no aprendo. De las bases de datos oficiales. Si no sé nada, puedo echar mano, es otra información de los generadores de precios, bueno, pues de esas bases de datos que todas las comunidades autónomas o todas las provincias tienen alguna, ¿vale? En Valencia tenemos el IBE, o lo de Guadalajara, o el CAT, o bueno, pues hay varias. La intuición, ¿vale? La intuición al final, ¿qué es? Pues aplicamos un poco pues el sentido común, la experiencia, lo que nos cuentan, lo que preguntamos, ¿vale? Pues todo eso lo vamos a convertir en algún recurso. Lo que nos dice la competencia, si no tengo ni idea, ¿qué hago? Pregunto o miro a ver el resto que dicen, ¿vale? Pero esto hay que cogerlo también con pinzas, ¿vale? Porque a veces la competencia puede tener algún concepto equivocado o por norma general hay cosas que son leyendas urbanas que todo el mundo pone el mismo precio, ese precio porque todo el mundo lo pone, pero está mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que tener cuidado. Y en última instancia, San Google, ¿vale? Internet nos puede dar mucha información, ¿vale? O por lo menos nos puede dar ideas de algo, ¿vale? ¿Cómo sería la estructura formal de un precio descompuesto? Bueno, pues tendremos un código que nos permite
ubicar, nos da la posición en el mundo de ese descompuesto dentro de nuestro presupuesto. Vamos a tener una unidad de medida, ¿cómo se mide? En metros, en toneladas, en kilos, en metro cúbico, en horas, en días, de alguna forma se tiene que medir, ¿vale? El nombre del recurso, del precio descompuesto, lo que hacemos es denominar ese recurso dentro de la unidad de obra, ¿vale? La cantidad o rendimiento, la cantidad unitaria, esto es muy importante, tenemos que poner siempre la cantidad unitaria, no la cantidad total de ese recurso que vamos a necesitar para la unidad de obra, porque si no, no estamos simplificando, estamos haciéndolo mal, ¿vale? El precio unitario, por supuesto, sin IVA, ¿vale? El IVA es una cosa para Hacienda que nosotros cobramos y se lo ingresamos y hasta lo compensamos, ¿vale? Tendremos el coste directo, que es el precio por cantidad, y después hay una cosa por ahí, que es el coste directo complementario o un porcentaje de medios auxiliares, que eso está muy bien, ¿vale? Que suele ser un 2 o un 3%, ¿vale? Pero si lo ponemos de forma generalizada en todas las unidades de obra, sin saber muy bien por qué, o pensando que eso nos cubre cualquier imprevisto que podamos tener, primero, nos podemos pisar los dedos porque los imprevistos a veces no son pequeños, ¿vale? O los pequeño material que se supone que sería eso, la pequeña herramienta, resulta que no es pequeña, ¿vale? Y si lo ponemos por costumbre ese 2%, ¿vale? Sin pensar más, resulta que lo que estamos haciendo es aumentar el presupuesto un 3%, ¿vale? Ya está, lo estamos aumentando. Pero a lo mejor podemos tener la creencia de que estamos cubriendo esas cosas que entendemos como pequeño material y resulta que no es pequeño material, que no llegamos, ¿vale? Por ejemplo, insisto mucho en que los rendimientos, los recursos es algo que no va a ver el cliente. ¿Qué va a ver el cliente? Esto, por ejemplo, metro cuadrado de pavimento de aglomerado asfáltico, 35 metros cuadrados, precio de venta 55, un importe de 1925, ¿vale? Bien, eso es lo que, y ve la definición de la unidad de obra. ¿Significa eso que solo tengo que analizar eso? No, eso es un resultado. Lo que yo tengo que analizar es esto. ¿Qué descomposición tenemos? Tendremos mano de obra, tendremos asfalto, tendremos horas de trabajo, días de compactador, kilogramos de emulsión, lo que sea, ¿vale? Tendremos una descomposición y eso nos dará, cada recurso tendrá un rendimiento, tendrá un coste unitario, ¿vale? Y eso me dará un importe de coste para dentro de la unidad de obra. Y al final tendremos que la suma de todos estos costes son 46 euros, ¿vale? Si os digo que me han contratado una unidad de obra por 1.925 euros, diréis, pues vale, no sé si bien o mal. Si os digo que me va a costar 1.600 y la voy a vender por 1.925, digo, bueno, pues a lo mejor podría ser. Podría estar bien o estar mal. A lo mejor está mal, ¿vale? Pero ya sabemos algo más, ¿vale? Sabemos bastantes cosas más. Vale. Con cada recurso que tenemos, pues lo que habíamos dicho, el código, cómo se mide, cómo se llama, la cantidad unitaria o rendimiento, ¿vale? El precio unitario, el coste, ¿vale? Y el coste directo unitario del recurso, ¿vale? No del precio descompuesto, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo obtenemos los precios descompuestos? Pues bueno, aquí tenemos una definición de una unidad de obra, ¿vale? Si yo empiezo a leer la unidad de obra, veo que tengo un azulejo de 30 por 40 con un coste estimado de 20 euros por metro cuadrado, coste estimado de compra. El cliente sabe que yo voy a gastarme 20 euros, o se lo estoy diciendo, que voy a gastarme más o menos 20 euros por metro cuadrado de alicatado. ¿Qué más? Que está colocado sobre la superficie de fábrica, ¿vale? O sea, hay que colocarlo, lo vamos a colocar nosotros, tendremos mano de obra. Que se recibe con mortero, no con cola, sino con mortero, ¿vale? Sin junta y con cantoneras de aluminio. A partir de ahí yo ya sé que tengo que poner mano de obra, que tengo que poner material de gres, que tengo que poner material de agarre, que será mortero, y que tengo que poner la parte que toque de cantoneras de aluminio, ¿vale? Y rejunte o lo que tenga aquí, ¿vale? Por ejemplo, si tengo esta definición de unidad de obra, aquí vamos a ver lo que dice la propia definición de la unidad de obra, ¿vale? Y vamos a ver el procedimiento constructivo también. Me dice una apertura de hueco sobre un ladrillo perforado.
entre 11 y 12 centímetros de espesor. ¿Eso qué me va a dar? El volumen de escombro. Voy a tener un paño de 11 de espesor por los metros cuadrados que sean. Eso me dará, pues, por cada metro cuadrado me dará 0,11 más el esponjamiento de escombro, de metros cúbicos de escombro. Con medios manuales, o sea, que no va a ser a lo burro, va a ser delicado, ¿vale? Sin afectar a la estabilidad. O sea, no puedo ir con el mazo y empezar a pegar porrazos. Tengo que hacerlo con cuidado, con lo cual tardaré más. Procedimiento constructivo, ¿vale? Carga manual, me tengo que llevar el escombro, transporte vertedero. Incluye el corte previo del contorno del hueco, o sea, que tengo que cortar el hueco, y no incluye lo que incluye y lo que no incluye el montaje y desmontaje del apeo. Con lo cual yo a partir de ahí puedo determinar muchos de los recursos. Voy a tener la mano de obra, voy a tener el escombro, voy a tener el transporte del escombro, voy a tener la radial o la sierra de corte, o la radial grande o lo que sea, voy a tener, bueno, pues el martillo rompedor, voy a tener muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, si no sé los recursos que va a tener una unidad de obra, puedo utilizar también, pues, un generador de precios. Busco generador de precios y me salen, este es el de CIPE, ¿vale? Pero hay más, ¿vale? Podemos buscar más en San Google, ¿vale? Internet ayuda bastante, ¿vale? O puedo utilizar la experiencia de la empresa. ¿Qué es la experiencia de la empresa? Otros presupuestos que tengamos hechos ya, analizados previamente, ¿vale? Esto, aquí por ejemplo estoy viendo pues una recomposición de elementos de un aglomerado asfáltico que tenemos ahí, pues una descomposición que la podría reaprovechar para otra unidad de obra que esté estudiando ahora. ¿Cómo obtenemos los rendimientos? Porque, a partir de la definición de la unidad de obra, a partir del procedimiento constructivo, a partir de la intuición, de la experiencia, de lo que preguntemos, podemos saber más o menos los recursos que vamos a necesitar. Vale. Y los rendimientos, pues un poco de la misma forma. Vamos a ver cómo lo define la unidad de obra, vamos a ver el procedimiento constructivo que vamos a utilizar, la experiencia propia, la experiencia de la empresa, las bases de datos oficiales, cuidado con ellas, ¿vale? La intuición, lo que dice la competencia y San Google. Exactamente igual. Pero aquí podemos distinguir en dos formas de obtener los rendimientos. O bien por estimación directa o bien por estimación indirecta. ¿Cuándo poder hacer estimación directa? Pues cuando el rendimiento sea dato o con experiencia en la empresa. ¿Y cuándo tiene que ser por estimación indirecta? Cuando no tenemos ni idea o cuando no hay experiencia o cuando, bueno, pues tengo que tirar de un poquito de imaginación, ¿vale? Por ejemplo, estimación directa puede estar en la propia definición de la unidad de obra. Si tengo una unidad de obra que viene definida como cimentación de hormigón armado con una cuantía de acero de 90 kilos por metro cúbico, ¿cuántos kilos de acero va a tener el recurso kilogramo de acero de la unidad de obra? Por 90 kilos. Para cada metro cúbico voy a necesitar 90 kilos. Si a lo mejor está en la ficha de materiales, ¿vale? Por ejemplo, en la ficha técnica me dice metro cuadrado de pavimento de grés tomado con adhesivo cementoso, no sé qué más. Bueno, pues ese adhesivo cementoso tendrá una ficha técnica y la ficha técnica tendrá un rendimiento recomendado. A lo mejor son 2 kilos por metro cuadrado o lo que sea, ¿vale? La experiencia propia, ¿vale? Podemos saber fácilmente cuánto tiempo necesitamos, cuántas horas necesito para construir un metro cuadrado de tabique con una medición normal, ¿vale? O lo sabe el que está haciendo el presupuesto porque ya tiene mucha experiencia en hacer esas unidades de obra, o lo pregunta al oficial o a quien sea, ¿vale? Experiencia propia o de la empresa, ¿vale? O experiencia de la empresa, la base de datos de la empresa. Si tenemos las herramientas adecuadas, podemos analizar estadísticamente rendimientos de unidades de obra, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, lo he puesto un poco más grande para que se vea, si yo tengo que poner el recurso mano de obra para analizar una unidad de obra que sea metro cuadrado de estructura de hormigón forjado plano, ¿cuántas horas tendría que poner con una probabilidad del 95% para no fallar? Bueno, pues ahí me sale 1,69 horas por metro cuadrado. Ya sabemos algo más. Sabemos la intuición, sabemos lo que vemos, sabemos
el numerito este, podemos saber muchas cosas y al final podemos decidir, ¿vale?, qué queremos poner. O bases de datos oficiales. Por ejemplo, este ejemplo sería del generador de precios de CIPE, que dice que para hacer un metro lineal de dintel de fábrica de bloques, ¿vale?, necesitaremos, pues a lo mejor 2,62 bloques o U's de bloque de hormigón. Vale, pues ya sabemos, tenemos otro dato, ¿vale? La intuición en qué consiste en preguntarme yo a mí mismo o preguntar al que va a ejecutarlo cuánto crees que vas a tardar en hacer eso. ¿Vale? Y lo normal es que digan, y yo qué sé, pues si no lo sabes tú, lo sabré yo, que no lo voy a hacer. Habrá que pensarlo y habrá que tomar una decisión. Sí, nos ha tocado decidir, ¿vale? O lo que dice la competencia o el mercado. Cuidado con los conceptos equivocados, ¿vale? Porque muchas veces resulta que, no sé si hay alguien hablando por ahí. Podemos silenciar. Perdón, ¿puede el participante apagar el micrófono? Sí, a ver si lo encuentro. A ver. Vale. Tienes una pregunta, Juan. Sí, dime. Sí. ¿Quién? En el chat está. Ah, vale. Pues espera un momentito, a ver. Eso es una campana de Gauss, sí. Sí, eso, bueno, es un histograma, ¿vale? Y encima se representa una campana de Gauss, ¿vale? Espera un momento, ahí lo que estamos analizando es, bueno, la raya continua sería la campana de Gauss, las barras sería un histograma, esto un diagrama de bigotes de gato, bueno, esto es un análisis estadístico de rendimientos de una unidad de obra, ¿vale? Esto, a ver, esto es análisis avanzado de unidades de obra, ¿vale? Pero es posible, no está inventado, ¿vale? Este análisis es real, ¿vale? Vale, a ver, sigo y después si queréis miramos eso, vale. A ver, vale. Decía que cuidado con lo que dice la competencia o el mercado, porque muchas veces, ¿vale? Hay creencias o leyendas urbanas que hacen que bueno, pues que precios que siempre es ese precio, ¿vale? Pero resulta que si vas a hacer esa unidad de obra sola, el precio no nos vale, ¿vale? O, bueno, pues está mal, ¿vale? Directamente la gente lo tiene mal porque siempre se ha cobrado eso y bueno, pero no tiene por qué ser, ¿vale? Y también si buscamos en Internet, cuidado, que a veces Internet, todo lo que se dice en Internet no es verdad, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero muchas veces pone uno algo en Internet y como está en Internet me lo creo, hombre, pues no, ¿vale? Y al final, después de todo el proceso, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿El resultado que hemos obtenido es razonable o no razonable? Porque si no es razonable, si la intuición me dice que eso es una barbaridad, pues mejor lo reviso, ¿vale? No sea cosa que me pise los dedos, ¿vale? Porque lo peor de todas estas cosas es que nos cuestan dinero, ¿vale? O nos pueden costar dinero, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo, esto sería una unidad de obra más o menos normal, 41,60 metros cuadrados de alicatado de grés. Yo, ¿qué tengo igual que en otra? Pues la mano de obra, el grés, el cemento cola, ¿vale? Bien. Pero ahora después veremos esta unidad de obra que es muy parecida, pero no es igual, que es cuando tenemos que hacer la estimación indirecta. ¿Vale? ¿Por qué se hacen estimaciones indirectas? Pues o bien porque no tenemos experiencia previa o porque son unidades excepcionales o raras. ¿Vale? ¿Y por qué son raras? Porque no las hacemos nunca o excepcionales. Si hacemos siempre ese tipo de unidades de obra, ya no son raras, ya son de las que tenemos experiencia, con lo cual los vamos a determinar de forma directa, ¿vale? Generalmente la excepcionalidad se aplica sobre cosas que dependen del tiempo, como mano de obra, máquinas o cosas así, pero no siempre, ¿vale? A veces también sobre los materiales tenemos que tener en cuenta esa excepcionalidad porque el desperdicio va a ser mayor o lo que sea, ¿vale? O vamos a comprar una unidad entera y nos sobrará el 80%, pero tengo que comprar la unidad entera, ¿vale? ¿Cómo procedemos en este caso? Pues hacemos uso de la intuición, de la imaginación, ¿vale? Analizo, estudio y al final me lo invento. Me lo invento bien, pero me lo invento, ¿vale? Estimamos algo que sea razonable, preguntamos al que lo tiene que hacer, ¿cuánto tiempo crees que vas a tardar en hacer eso? Bueno, y
al final aplicamos un poco la lógica, ¿vale? Si para hacer 54 metros cuadrados de alicatado necesito 60 horas, ¿cuántas horas necesito para hacer un metro cuadrado? ¿Vale? Y así, eso es el cálculo del rendimiento, que yo lo puedo aplicar para 54 metros cuadrados o para, por ejemplo, 0,8 metros cuadrados de gres. ¿Alguna vez se ha dado la ocasión de tener que hacer 0,8 una unidad de obra que es así de grande? Hombre, pues a veces, si tengo que ir a una casa a hacer una reforma o a hacer una reparación y resulta que hay que cambiar 2 baldosas, ¿vale? Que no son más de 1 metro cuadrado, bueno, pues resulta que sí, la descomposición, la definición de la unidad de obra es la misma que antes. El descompuesto es el mismo que antes, mano de obra, gres y cemento cola. Pero el rendimiento no será el mismo, ¿vale? Yo aquí, ¿qué me tengo que preguntar? Pues le pregunto al oficial, ¿cuánto vas a tardar en hacer eso? Y me dirá, pues entre ir y volver a hacerlo y esperarme, ¿vale? 2 horas y media, ¿vale? Si para hacer 2 horas, si para hacer 0,8 metros cuadrados de este alicatado o lo que sea, necesito 2 horas y media, ¿cuántas horas necesito para hacer 1 metro cuadrado? ¿Vale? Y decía antes que esto suele pasar en la mano de obra, pero es que el material también, porque yo voy a tener que comprar una caja completa de gres, que es 1,44 metros. Si para hacer 0,8 metros cuadrados de alicatado necesito 1,44 metros cuadrados de gres, ¿cuántos metros cuadrados de gres necesito para hacer 1 metro cuadrado? ¿Vale? Y me saldrá un número mayor, pero cuando lo multiplique por 0,8 me saldrá pues lo que toca, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se miden los rendimientos? ¿Vale? Porque al final cada recurso se mide de una forma, en horas, toneladas, kilos, lo que sea, pero ¿y el rendimiento? ¿Vale? La unidad de horas, en este ejemplo, se puede medir en metro cuadrado de alicatado de gres, ¿vale? El recurso mano de obra se mide en horas, aparentemente se mide en horas, pero el precio descompuesto en realidad se mide en horas partido metro cuadrado, ¿vale? Y esto ¿por qué tenemos que tenerlo muy claro? Porque si no podemos caer en el error que en el descompuesto poner la cantidad total de recurso, y eso estaría mal, porque es lo más importante de los precios descompuestos es tener en cuenta esto, los rendimientos y la cantidad de recursos. Por ejemplo, yo tengo esta unidad de obra, de una obra que ya hemos estudiado, ¿vale? El mensaje este de cantidad de recurso total para la unidad de obra es igual al rendimiento por la medición de la unidad de obra, ¿vale? Tengo una unidad de obra que es pavimento de aglomerado asfáltico de 35 metros cuadrados, ¿vale? Tengo una serie de recursos, ¿vale? Una serie de rendimientos para cada uno de los recursos. Yo digo de mano de obra 0,9 horas por metro cuadrado, ¿vale? De asfalto 0,25 toneladas por metro cuadrado, ¿vale? Eso se calcula, ¿vale? Si sabemos lo que pesa el aglomerado y sabemos el espesor de la capa, pues podemos determinarlo fácilmente, ¿vale? Compactador, yo sé que voy a necesitar un día de compactador, con lo cual pues es 0,03 días de compactador por metro cuadrado, ¿vale? Y de emulsión necesitaré 1 kilo de emulsión por metro cuadrado, ¿vale? Muy bien, vale, ya lo tenemos, ¿vale? Para 35 metros cuadrados nos sale un precio de un coste de 46 euros y un precio de venta de 58. Vale. ¿Es razonable esto? Vamos a dedicar 31 horas de operario para hacer esta partida, la partida entera. Voy a necesitar casi 9 toneladas de asfalto, más o menos. Casi 9 horas de camión, o sea, el camión irá a la planta de asfalto, cargará, bueno, irá allí, esperará a que le atiendan, cargará, le darán el ticket y se vendrá. Y entonces colocaremos el asfalto, ¿vale? Voy a alquilar el compactador un día entero, ¿vale? Y necesitaré 35 kilos de emulsión, ¿vale? Tiramos de la experiencia y ahora nos aparece una nueva unidad de obra de 5 metros cuadrados de pavimento asfáltico, ¿vale? Si usamos la experiencia propia tal cual, ¿qué ocurrirá? Pues yo pondré 0,9 horas por metro cuadrado, que me saldrá 4,5 horas de operario, de asfalto 1,25 toneladas en total, de transporte 0,25 horas por metro cuadrado y al final 1,25 horas. Fallo. De compactador, que lo voy a alquilar un día entero, yo había puesto antes 0,03 y ahora me sale 0,15 días de compactador,
con lo cual no lo puedo alquilar, no me da para alquilarlo, ¿vale? Y bueno, como he utilizado la experiencia en la otra unidad de obra sin tocarlo, ¿vale? Me sale evidentemente el mismo coste, 46 euros. ¿Es esto razonable? No es razonable, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me da, ¿vale? No tengo, las reservas económicas que estoy poniendo para el camión de transporte y para el compactador no son suficientes, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reestudiar lo que tengo que reestudiar. Está todo pensado, la definición está pensada, la descomposición está pensada, los precios unitarios, los costes directos de cada recurso está pensado, es dato, ¿vale? Y algunos de los recursos, de los rendimientos de estos recursos son buenos. ¿Cuál sería? Bueno, pues por ejemplo, el asfalto y la emulsión, ¿vale? ¿Dónde me fijo? En la mano de obra, que a lo mejor con 4 horas no tengo bastante, o casi, ¿vale? Me fijo en el camión de transporte, que con 1 hora no tenía bastante, pero con 3 ya voy a tener bastante, y me fijo en el compactador, que necesito sí o sí un día para hacer 5 metros o para hacer 30, ¿vale? Voy a necesitar un día, con lo cual el cuento cambia un poquito, ¿vale? Antes el coste era 46 euros, ahora son 81. ¿Es la misma unidad de obra? Es parecida, ¿vale? ¿Qué ha cambiado? La medición. La medición nos ha invalidado esa experiencia que teníamos, ¿vale? Pero como tenemos toda esa experiencia bien documentada, con cambiar 3 parámetros es muy fácil, ¿vale? ¿Es esto razonable? Pues el sentido común nos dice que sí. Si no hemos hecho nunca esta unidad de obra, pues a lo mejor podríamos tener la duda, pero bueno, el truco ¿dónde está? Después, cuando voy a ejecutar esta unidad de obra, voy a verificar si me he equivocado y dónde, ¿vale? Y entonces, pues a lo mejor si hubiera dejado los 46 euros de antes, de coste, me hubiera dado cuenta que primero tengo que alquilar el compactador el día entero, que con 1 hora de camión de transporte no hay bastante y que con 4 horas de operario pues vamos justitos, ¿vale? Y una cosa muy importante tener en cuenta en los presupuestos, que una cosa es cómo se calcula, que es lo que hemos estado viendo ahora, y otra cosa muy distinta es cómo se presenta al cliente. Al cliente le vamos a enseñar lo que le tengamos que enseñar, ¿vale? Pero nosotros tenemos que calcular el presupuesto correctamente y con toda la estructura, ¿vale? Porque eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo, para antes y para después, ¿vale? Y llegados aquí hay creencias que limitan, ¿vale? El de la foto pensaba que podía leer y está leyendo, ¿vale? Bueno, cuando vamos a analizar, a hacer presupuestos, ¿vale? Podemos pensar que esos precios están muy estudiados, con lo cual no hace falta que lo vuelva a estudiar porque ya estaba estudiado, podemos meter la pata hasta el fondo, o resulta que no vale la pena estudiar todo eso con tanto detalle, porque ya lo tengo muy estudiado, con lo cual es que mi experiencia, tengo 40 años de experiencia, ¿vale? Y ya, eso ya me lo sé, ¿vale? O es muy complicado, ¿vale? Si es muy complicado, pues habrá que ver cómo se estudia. Pero que sea complicado no significa que no debamos de estudiarlo, ¿vale? O el miedo, y si me equivoco, digo, no, una vez uno me decía, y si me equivoco, digo, pues saldrá un cartel y dirá, te has equivocado, yo qué sé, pues a ver, es que al final el que cojas un precio que ya está establecido no significa que no te vayas a equivocar, significa que estás cogiendo un precio que alguien, no sé en qué estaba pensando en ese momento o en qué circunstancias de la obra estaba pensando, dijo que era, ¿vale? Ya está, ¿vale? O ya tengo un tarifario, tengo una tarifa hecha, con lo cual no hace falta que reestudie. Bueno, o cuando dicen el cliente es que me da ya las tarifas, ¿vale? Y entonces es el cliente el que me pone el precio, ¿vale? Entonces no hace falta que lo estudie porque el cliente me lo pone. Pues con mayor motivo hay que estudiarlo, por si acaso es un cliente que no te interesa, ¿vale? O mis clientes quieren los presupuestos de otra manera, ¿vale? O yo hago los presupuestos de otra manera porque a mis clientes les gustan así, o yo qué sé, ¿vale? O mi programa no trabaja así, ¿vale? Que también suele ocurrir muchas veces. Bueno, pues si la herramienta informática o las herramientas que estás utilizando no te son de utilidad, pues a ver, lo que tienes que hacer es evaluar, ¿es mejor así o de la otra forma? Y la herramienta que se tendrá que adaptar a las necesidades, ¿vale? Bueno, preguntas.